Continúa la guerra en Medio Oriente. Los hospitales Al-Shifa y Al-Quds, los más grandes de Gaza, suspendieron sus operaciones y continúan asediados por las fuerzas israelíes. Hay temor por la situación de los pacientes, entre ellos niños. 3 agencias de Naciones Unidas dicen estar horrorizadas por los ataques contra hospitales. El paso de Rafah, que conecta la Franja de Gaza con Egipto, reabrió el domingo. Más de 80 extranjeros fueron evacuados en las últimas horas, así como al menos 7 palestinos heridos. Decenas de camiones con alimentos, agua, suministros médicos y medicinas lograron entrar a Gaza, según la Media Luna Roja Palestina. En medio de duras acusaciones e intercambio de propuestas políticas, se llevó a cabo el debate presidencial previo al balotaje en Argentina. Sergio Massa y Javier Milei debatieron sobre 6 ejes temáticos: economía, seguridad y relaciones internacionales, principales preocupaciones de los argentinos. Bienvenidos a esta nueva edición de noticias aquí en France 24 en español. Soy Jorge Hurtado. Una catástrofe, así califican varios organismos la situación de los hospitales en Gaza alcanzados por los combates entre el ejército israelí y el grupo Hamás. El hospital Al-Shifa, el más grande de Gaza, dejó de funcionar según la Organización Mundial de la Salud. Los médicos denuncian ataques incluso en el interior del complejo. Israel dice que Hamás tiene centros de mandos debajo y cerca de los hospitales. El grupo islamista niega las acusaciones. La Unión Europea condenó a Hamás por utilizar hospitales y civiles como escudos humanos y pidió moderación a Israel. Samuel Salgado tiene los detalles. Una situación catastrófica enfrentan los pacientes, muchos de ellos niños, en el hospital más grande de la Franja de Gaza. Los bombardeos del ejército de Israel y los combates con miembros de Hamás han detenido el funcionamiento de Al-Shifa. Las incubadoras para recién nacidos y los ventiladores de la unidad de cuidados intensivos se han detenido casi por completo. Mohamed Obeid y otros médicos tratan de atender a los pacientes, a pesar de la falta de medicinas y equipos médicos. Hay un francotirador que atacó a 4 pacientes desde el interior del hospital. Uno de ellos tiene un disparo directo en el cuello y quedó cuadrapléjico, y el otro tiene un disparo en el abdomen. En el hospital Al-Shifa hoy no hay electricidad, no hay agua, no hay comida, así que nuestro equipo está agotado. El hospital y en particular su espacio de maternidad fueron alcanzados en los combates entre el ejército israelí y Hamás en la zona, lo que representa una violación del derecho internacional humanitario. La ONG Médicos Sin Fronteras denunció la situación y no considera que la evacuación de los pacientes propuesta por Israel sea la solución. Médicos Sin Fronteras exige un alto al fuego inmediato porque es la única solución para reducir el número de víctimas, que supera las 11.000. Es la única solución para detener el derramamiento de sangre y evitar la matanza de mujeres y niños. Cualquier otra solución que no sea el alto al fuego no es buena ni sostenible y contribuye a resolver la crisis humanitaria. El ejército israelí está convencido que hay un centro de comando de Hamás que se encontraría en el sótano del hospital, información que hasta el momento no se ha verificado. Siguiendo la situación del sistema de salud en Gaza, 3 agencias de la ONU dijeron estar horrorizadas por la situación en los hospitales. Los directores regionales de la OMS, UNFPA y UNICEF declararon que en 36 días se registraron al menos 137 ataques contra instalaciones de salud, lo que provocó 521 muertos y 686 heridos, entre ellos 16 médicos muertos y otros 38 heridos. Escuchemos. Estamos horrorizados por los últimos informes de ataques contra el hospital Al-Shifa y sus alrededores, el hospital pediátrico Al-Rantisi Nasser, el hospital Al-Quds y otros en la ciudad de Gaza y el norte de Gaza, matando a muchas personas, incluidos niños. Las intensas hostilidades que rodean varios hospitales en el norte de Gaza están impidiendo el acceso seguro del personal sanitario, los heridos y otros pacientes. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu rechazó nuevamente los pedidos de la comunidad internacional de un cese el fuego. En una entrevista con la cadena estadounidense NBC News, Netanyahu acusó a Hamás de usar los hospitales como puestos de operaciones, algo que el grupo niega. Al ser cuestionado sobre el asedio, Netanyahu dijo que Israel no está atacando a civiles. Según el Ministerio de Salud de Gaza, los bombardeos israelíes han matado a más de 11.000 personas.
¿Cuántas muertes de civiles está dispuesto a soportar para lograr su objetivo final de erradicar a Hamas? Si por mí fuera, ningún civil moriría. Si Israel se saliera con la suya y nuestros llamados fueran atendidos, todos estarían fuera de peligro. Y de hecho, lo digo afortunadamente ahora, cientos de miles se han alejado del peligro, atendiendo nuestros llamados y superando las amenazas de Hamas a punta de pistola de no abandonar la zona. El paso de Rafah, que conecta a la Franja de Gaza con Egipto, reabrió este domingo. En la última jornada, más de 80 extranjeros y palestinos con doble nacionalidad fueron evacuados, así como al menos 7 palestinos heridos. Decenas de camiones con alimentos, agua, suministros médicos y medicinas lograron entrar a Gaza según la Media Luna Roja Palestina. Pero organizaciones humanitarias denuncian que la ayuda que ha entrado hasta el momento es insuficiente y la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos alertó de que esta representa una gota en el océano de necesidades de la población gazatí. Tenemos miedo porque hay bombardeos y cuando estábamos en Cheit Radwan hubo muchos ataques. No podíamos dormir por miedo a los bombardeos intensos. Ha sido muy difícil para mí, para mi hermano y para otras personas. Millones venimos del norte, caminamos más de 5 kilómetros a pie y ha sido muy difícil. La gente estaba muriendo, estaban mentalmente enfermos. Ha sido un momento realmente difícil y realmente nos gustaría regresar a Estados Unidos y estar a salvo. Familiares y amigos de los más de 200 rehenes en poder de Hamas se reunieron exigiendo su liberación. Durante un evento en Tel Aviv, los participantes dieron muestras de consuelo y solidaridad con el resto de las víctimas. Debido al asedio israelí contra los hospitales de la Franja de Gaza, Hamas suspendió las negociaciones que se estaban llevando a cabo con mediación de Qatar para liberar a un grupo de secuestrados a cambio de una pausa en las hostilidades. Cambiamos de tema. En Argentina, los candidatos a la presidencia, el oficialista Sergio Massa y el aspirante de extrema derecha Javier Milei, protagonizaron el último debate televisado previo al balotaje del 19 de noviembre. Milei y Massa confrontaron sus ideas sobre economía, relaciones de Argentina con el mundo, educación, salud, seguridad, derechos humanos y convivencia democrática. Nuestro corresponsal en Buenos Aires nos brindó las conclusiones. En el edificio a mis espaldas, la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, se llevó a cabo este último debate presidencial. En el inicio, Sergio Massa intentó presionar a Javier Milei con preguntas para también forzar que perdiera tiempo en el eje temático en el que Milei debería haber sido más sólido, que es el de economía, justamente, y además en el que podría haber justamente incomodado a Sergio Massa, que es el actual ministro de Economía, en unas condiciones en Argentina muy difíciles en términos de inflación y en términos de pobreza. Pero Massa logró arrinconar a Milei con sus preguntas y quitarle el tiempo de ese eje temático. Luego hubo momentos en que Milei intentó contraatacar, sobre todo acusando a Massa de pertenecer a lo que él llama la casta, la clase política que según él se aprovecha del manejo del Estado, y hubo momentos en los que tal vez no terminaban de ser claramente propositivos respecto a sus propuestas de gobiernos. Ni Javier Milei terminó de salirse de eje, de enojarse excesivamente o perder el control, aunque hubo momentos en que se lo vio incómodo, y Sergio Massa se mostró muy sereno y en ocasiones tal vez frío. Este tipo de debates teóricamente sirven sobre todo para definir el voto de aquellos votantes indecisos. No sabremos si esta performance de uno y otro candidato finalmente habrán ayudado a decidir por Sergio Massa o por Javier Milei, o han dejado todavía en la indecisión a esos que no han definido su voto para el 19 de noviembre. En San Francisco, Estados Unidos, decenas de personas protestaron contra la reunión del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Entre el amplio rango de reclamos, pedían un cese el fuego en la guerra entre Israel y Hamas. Los manifestantes reunidos frente al edificio del ferry de San Francisco cargaban pancartas exigiendo cambios económicos y ambientales, así como banderas de Palestina. La policía se prepara para nuevas manifestaciones contra el encuentro, que incluye una reunión entre el presidente estadounidense Joe Biden y el presidente chino Xi Jinping. Hasta aquí con las noticias, nos vemos en una próxima edición.